Bien, muy buenos días. Yo soy Mario Martínez Vitela y esto es el curso de Equilibrio y Cinética para la Facultad de Química de la UNAM. En la sesión de hoy veremos criterios de equilibrio empleando potenciales termodinámicos y el criterio de espontaneidad dependiendo del sentido en el que estén cambiando los potenciales termodinámicos en un sistema termodinámico. Bien, ¿qué vimos la sesión pasada? Vimos este símil mecánico en el que aprovechábamos la definición de equilibrio como el estado o la situación en que las propiedades macroscópicas de un sistema ya no son función del tiempo. En esta definición la empleamos para conocer los conceptos de paredes, el sistema y los procesos. Vimos que podemos clasificar a un sistema dependiendo del estado de equilibrio y de la perturbación a la que sometamos a ese estado. Vimos que un estado metaestable es aquel en el que una pequeña perturbación puede sacarlo de esta energía y trasladarlo a otro estado termodinámico. Vimos también que un estado inestable, que una mínima perturbación lo va a llevar ya sea a un estado metaestable o a un estado estable. Y por último, un estado estable es aquel que una perturbación no va a ser suficiente para que abandone ese estado estable, este sistema, y regrese a esta configuración que llamamos estable. Así, dependiendo de la perturbación que tenga el sistema, va a ser lo que observemos en nuestro sistema termodinámico. Metaestable, la perturbación va a generar una respuesta que depende de la magnitud. El estado inestable necesariamente va a terminar en otro estado y el estado estable, una perturbación no va a ser suficiente para que abandone esta situación termodinámica y regrese al equilibrio. Bien, vimos que dependiendo de qué cambio sometemos a nuestro sistema, el cual está delimitado por lo que llamamos paredes y lo separa de los alrededores, los cambios de presión o de volumen van a generar que las paredes las clasifiquemos como rígida o movible, y también si tenemos paredes del tipo o que responden a flujo de energía térmica, si estas paredes, dependiendo de cómo reaccionen a este cambio de energía térmica, vamos a tener paredes adiabáticas, las cuales no permiten el flujo de energía térmica, lo cual es recalcamos, una idealización. Y también tenemos paredes diatérmicas que sí permiten el libre flujo de energía térmica. Y por último tenemos, dependiendo el flujo de material, estas paredes pueden ser permeables o impermeables. Definimos también, dependiendo del flujo de energía y de material, a un sistema termodinámico como aislado, cuando no permite ni intercambio de energía y tampoco permite el intercambio de material. Un sistema cerrado sí permite el intercambio de energía térmica, pero no permite el intercambio de material.
Y por último, un sistema abierto permite ambos intercambios de material. Bien. Y por último, en la clase pasada, vimos los tipos de proceso que definimos como la transición de un sistema entre estados de equilibrio. Isotérmico para un proceso a temperatura constante, isobárico a presión constante e isocórico a volumen constante. Bien, también un proceso lo podemos ver como el cambio entre un estado inicial y un estado final. Y podemos definir estados intermedios entre estas dos situaciones energéticas, la inicial y la final. Podemos pensar que el recorrido entre un estado inicial y un estado final son estados que no están en equilibrio. O podemos definir que entre el inicial y el final hay una infinidad de estados de equilibrio y a esto le llamamos proceso cuasiestático. Una manera de visualizarlo es que damos pequeños pasos infinitamente pequeños y nos acerca un diferencial de energía al estado final. Esto le llamamos estado o un proceso cuasiestático. Bien, uno de los procesos cuasiestáticos, definiendo al trabajo volumétrico como el producto menos P de B, es decir, presión por el cambio de volumen, es el trabajo cuasiestático, y el calor como el producto de temperatura por el cambio de entropía, y englobamos todas estas dos expresiones en una manera de ver a la primera ley de la termodinámica, como el cambio de energía interna es igual al producto de la diferencial de entropía por la temperatura menos el diferencial de volumen por presión. Vean que no, esto es un sistema cerrado, no hay un término que me esté hablando de los moles. Así que esta sería la ecuación de un proceso cuasiestático para la energía interna. Uno de los procesos cuasiestáticos es un proceso reversible, es decir, cuando yo estoy haciendo estos pequeños pasos, estas pequeñas aproximaciones de tamaño diferencial, si no estamos generando, si no se genera entropía, es un proceso reversible, ¿ok? Si no generamos entropía. Por otra parte, si estamos generando entropía en cada uno de estos pequeños cambios diferenciales, se llama proceso irreversible y es lo que observamos en la naturaleza. Un proceso cuasiestático irreversible, es decir, pequeños pasos con nula generación de entropía, se llama proceso reversible y es una idealización. ¿Ok? Bien. Para ubicarnos en un diagrama presión-volumen, también vimos cómo se observan estas isobaras, un proceso isocórico, un proceso isotérmico, y cómo es distinto el proceso adiabático en cuanto a la trayectoria en un diagrama PV, el cual ustedes ya hicieron una tarea y ahí debieron haber explicado por qué hay esta diferencia. Bien, aquí yo les pregunto, ¿por qué hay esta diferencia? ¿Cuál es el término que hace que esta trayectoria sea distinta para un proceso isotérmico que para un proceso adiabático? Si quieren usar el micrófono o ponerlo en el chat, ¿por qué es distinto esta trayectoria para estos dos procesos? Yo, profesor, lo que pasa es de que en esta parte, como en el proceso adiabático no hay intercambio de calor, se elimina el término de la temperatura por la diferencial de la entropía y nada más nos quedaría puro trabajo, a diferencia del proceso isotérmico que sí tiene tanto trabajo y tanto calor, o sea, sí intercambia calor con el entorno. Exacto, ahí tenemos dos aportaciones.
En el proceso isotérmico y en el proceso adiabático carecemos de una de esas aportaciones, que es el término entrópico. Bien, alguien, y bueno, el proceso adiabático es una idealización también. ¿Alguien encontró algún ejemplo, alguna situación real en la cual podamos aproximar el caso adiabático? Profesor, tal vez no sea muy aproximado porque, bueno, mi ejemplo no existiría, pero yo estaba pensando que sería, por ejemplo, como el de un globo. Un globo sí puede intercambiar calor con su entorno, pero si, por ejemplo, hacemos la posibilidad de que haya una esfera que no intercambie ni, o sea, ni calor ni materia, que sea, ¿cómo se llama? Bueno, más bien que adaptemos que adaptemos su medio para que sea diabático. Sí, En ese caso empieza a ejercer trabajo sobre los alrededores, pero va perdiendo energía. ok. Um, bien, me parece correcto. Ahora, también si tomamos el mismo ejemplo de un sistema que al inicio tiene un volumen inicial, es decir, de este lado, y proponemos una expansión adiabática, es decir, aumenta el volumen y disminuye la presión. Un caso adiabático podría ser cuando se desinfla muy rápidamente un globo. O, bueno, otro ejemplo mejor es cuando aplicamos o empleamos un extintor. Cuando accionamos un extintor y dejamos escapar el gas, escapa de forma repentina, es decir, aumenta el volumen de este elemento extintor y disminuye la presión muy rápidamente. Y esa expresión muy rápidamente podemos aproximar que no cambia la temperatura cuando accionamos este extintor. ¿Okay? Esta expansión de volumen es muy rápida, baja la presión muy rápido y no hay tiempo de que cambie la temperatura. ¿Okay? O sea, no se genera la entropía que necesitaríamos para considerar al proceso como isotérmico. ¿Ok? Bueno, vamos a ver si en este video, en el minuto 1:10, más o menos nos va a hablar de un ejemplo muy sencillo de cómo podemos visualizar un proceso cuasi estático. Bien, aquí proponen un pistón, ¿ok? Aquí hay un volumen de este sistema enclaustrado por el pistón y tiene un pequeño peso, ¿no? Encima de este pistón. Si hacemos una expansión del sistema muy pequeña, es decir, vamos a retirar un pequeño peso sobre el pistón, entonces el volumen del sistema va a aumentar un poco, ¿ok? Tenemos el peso, tenemos el pistón, tenemos nuestro sistema en la parte de abajo del sistema, es decir, un gas, y ese sería nuestro estado inicial. Si retiramos un peso, vean cómo al retirar el pequeño peso, el gas aumentó de volumen, pero en una proporción muy pequeña. Después volvemos a quitar otro peso y de nuevo hay una expansión. Y por último hay otro retiro de ese peso que teníamos al inicio y hubo otro pequeño aumento de volumen. Es decir, vean que si en vez de 3 pesas sobre el pistón hubiera puesto 100 pesas, cada uno de estos retiros, cada uno de estos cambios hubiera sido aún más pequeño y lo podríamos haber aproximado a un proceso cuasi estático. ¿Ok? Vean que este cambio que hicimos en este ejemplo fue un volumen inicial, el estado 1, con un volumen
el menor volumen de todas las situaciones, y conforme quitábamos el peso, el volumen fue aumentando y en consecuencia la presión fue disminuyendo. Es decir, el gas tenía más espacio para moverse y eso se refleja en una menor presión. ¿De acuerdo? Ahora, si esto lo hicimos de manera reversible, la entropía no tuvo cambio y en cada paso, en cada estado que vimos, se alcanzó el equilibrio. ¿Ok? Esto nos definiría a un proceso cuasi estático. Muy bien. Ahora vamos a caracterizar estos estados de equilibrio en sistemas cerrados, usando a las variables termodinámicas para caracterizar el estado. También vamos a usar a los potenciales termodinámicos, los cuales son funciones de estado, tienen un valor inicial y un valor final, y dependen de una variable mecánica, que es la presión, una variable térmica, que es la temperatura, y de una variable que depende del número de partículas, ¿no?, que vamos a definir para sistemas abiertos. Bien, vamos a hacer un experimento aquí en este sistema que está en equilibrio y está aislado. ¿Ok? No hay... esta pared azul está aislando al sistema, es decir, toda la energía que se genere va a quedar enclaustrada en, en este sistema. Ok, al inicio nuestro pequeño cuadro está dividido por una pared adiabática, es decir, no hay intercambio de calor entre las dos zonas del sistema, está dividido por esta pared adiabática. Y el experimento que vamos a hacer es cambiar esa pared y ahora la vamos a poner diatérmica. ¿Ok? Estaba aislada, estaba dividida de forma adiabática, no había intercambio, pero si yo cambio esta pared por una pared diatérmica, ya permitimos el flujo de energía térmica entre estas dos regiones. ¿Ok? Así, cuando se vuelva a establecer el equilibrio, toda la energía interna, todo el volumen y todo el número de partículas va a ser constante. El cambio de entropía, por haber hecho este cambio de pared, puede ser de dos formas. Que sea igual a cero, en el caso reversible, o que sea mayor a cero, en un proceso irreversible o que pertenezca a la realidad natural. ¿Ok? Solo cambié el tipo de pared. Eso permitió que la energía pudiera intercambiarse en todo el sistema y eso puede generar entropía. Si el cambio de entropía es cero, la derivada máxima o la derivada segunda de la entropía va a ser máxima y eso vamos a definirlo como el estado donde ya no está cambiando nada, es decir, la entropía llegó a un estado de equilibrio. ¿Ok? Así tenemos nuestro primer criterio de equilibrio, cuando la entropía ya no está cambiando, es decir, yo hice un cambio aquí de pared. Si fue reversible, se mantuvo en cero todo el tiempo, pero si fue irreversible, estuvo cambiando la entropía hasta llegar a un nuevo estado de equilibrio, donde ya no cambia, y esa entropía vuelve a ser cero. Veo que alguien levantó la mano, si quieren participar. Ah, sí, profe. ¿Sí me escuché? Sí. Ah, es que quería preguntar que lo que dijo ahorita de que si era igual a cero es irreversible, ¿verdad? Y si es diferente de cero, ¿es reversible?
No, es al revés. O sea, si la entropía en este proceso no cambia, tenemos un proceso reversible. Si no estamos generando cambios en la entropía, es reversible. ¿Ok? Si al hacer esto sí generamos entropía, sí está cambiando, es un proceso irreversible. Gracias, profe. Muy bien. Así podemos usar a la entropía como nuestro criterio de equilibrio. Si la entropía no está cambiando y también la entropía llega a un máximo en su segunda derivada, tenemos un sistema en equilibrio. ¿Ok? Vean, si siempre fue cero, si este cambio siempre fue cero, estuvimos en un proceso reversible, pero si hubo cambios, si este delta S, este diferencial sí cambió, estuvimos en un proceso irreversible. Pero al final del proceso, en el equilibrio, la entropía ya deja de cambiar. ¿Ok? Esto es usando a la entropía como nuestro primer criterio de equilibrio. Si la entropía, el cambio de entropía ya no tiene diferencial, este delta S es cero, estamos en el equilibrio. Bien, ahora podemos emplear a los siguientes potenciales termodinámicos. Bien, vamos a hacer otro experimento en el cual tenemos la pared diatérmica y conocemos la temperatura y la presión de los alrededores, ¿ok? Que es la parte externa, ¿no? La parte más cercana a este borde azul grueso son los alrededores de nuestro sistema. En nuestro sistema está dividido por una pared diatérmica. Vamos a ver cómo se ven las ecuaciones para este sistema. Vean que el universo, es decir, alrededores y sistema, el cambio de energía interna va a ser el cambio de energía interna en el sistema más el cambio de energía interna en los alrededores. ¿Ok? Eso es lo que constituye nuestro universo en este caso, nuestros alrededores y el sistema. Si estamos en equilibrio o está aislado este sistema, estos alrededores por esta pared azul, todo este cambio va a ser cero. ¿Ok? Es decir, si cambia algo de la energía interna en el sistema, va a ser a expensas del cambio de la energía interna de los alrededores. Es decir, no podemos acceder a otra energía. Solo tenemos acceso a lo que hay en los alrededores y lo que hay en el sistema. Por eso, todo el cambio global, va a ser cero. ¿Ok? Ok, vamos a aplicar la primera ley y, es decir, la primera ley va a aplicarse en el sistema y en los alrededores. Ahora, ¿cómo cambia la entropía del universo? La entropía también cambia dependiendo de lo que suceda dentro de este sistema, que tiene una pared diatérmica, y lo que suceda en los alrededores. Y esto puede ser igual a cero si es reversible o mayor a cero si es propio de la naturaleza o irreversible. Esto está contemplado por la segunda ley. Vean que si yo aplico trabajo sobre este sistema, la definición de ese trabajo va a ser como el cambio de volumen por la presión de los alrededores
Y el cambio de entropía de los alrededores, vamos a usar el uso de la segunda ley que nos define que es el cambio del calor entre la temperatura de los alrededores. ¿Okay? La entropía va a ser positiva o cero. Y la vamos a englobar todo en la expresión de la primera ley. Primero para los alrededores, donde el cambio de calor más el cambio del trabajo va a ser igual a diferencial del calor. Aquí ya le quito alrededores porque no tengo otra fuente de calor hacia el sistema. Y es más el producto presión por el cambio de volumen. Es decir, simplemente sustituí las expresiones del calor y del trabajo. Como está aislado, todo va a ser igual a 0. Y llegamos a una expresión que nos relaciona a la temperatura con el cambio de entropía, menos el cambio de energía interna, menos la presión por el cambio de volumen. ¿Ok? Esto es la ecuación fundamental escrita para nuestro sistema. Sí, Niali creo que levantó la mano. Profesor, disculpe, ¿por qué el signo negativo en la DQ, en el tercer renglón de abajo para arriba? Porque como estamos considerando a los alrededores, si hago el intercambio ahora hacia el sistema, es decir, el calor está abandonando a los alrededores y está ingresando al sistema. Por eso ahora, en vez de alrededores con signo positivo, le puse negativo, como haciendo énfasis en que el calor está partiendo desde los alrededores, es decir, abandona los alrededores e está ingresando al sistema. Ah, ok, profesor. Muchas gracias. Va. Ahora, sí, Betty creo que levantó la mano. Ah, sí. Profe, ¿me podría poner otra vez como la diapositiva donde es la, como, ahora donde está lo de la segunda ley? Sí, vamos. Aquí está. Recuerden que la expresión de la segunda ley nos relaciona al calor del sistema con la temperatura del sistema. Es decir, la diferencial de entropía menos la diferencial del calor entre la temperatura de los alrededores. La segunda ley nos dice que eso es mayor o igual a 0. Gracias, profe. Bien, estas consideraciones nos llevan, y esto lo pueden ver con más calma en el libro del Dr. Milton, que les debo para subirlo, pero ahí lo van a poder ver. Vean, esto es la expresión de la segunda ley. El intercambio de entropía o el cambio de entropía menos diferencial del calor entre temperatura debe ser mayor o igual a 0. Ok, así, vean, en la expresión anterior, voy a regresar un momento para que veamos cómo está este signo, esta desigualdad. Vean, aquí está, mayor o igual a 0. Ok, todo esto está indicando que es mayor o igual a 0. Ahora voy a hacer un cambio de signo. Vean que ahora estos dos son positivos, este es negativo, y si hago eso necesariamente tengo que cambiar el sentido de la desigualdad. Y ahora, esta es la expresión de la ecuación fundamental
donde tenemos el cambio de energía interna más el producto relacionado al trabajo, PdV, menos temperatura por cambio de entropía. Esto debe ser menor o igual a 0 en el equilibrio. ¿Ok? Bien, ahora, si el volumen, la entropía y el número de partículas es constante, como es nuestro caso, estas diferenciales se eliminan, ¿cierto? No hay cambio de volumen, así que se va este delta B. Si ya no hay cambio de entropía, o nunca lo hubo, se va este término ds y nos queda nada más diferencial de U, que debe ser menor o igual a 0. ¿Ok? Si es el caso reversible, el cambio de energía interna es igual a 0. Esto es usando a la energía interna como criterio de equilibrio cuando la energía interna ya no está cambiando. ¿Ok? Ahora, si hacemos el mismo análisis, pero ahora si lo hubiéramos hecho con la entalpía, es decir, empleando la entropía, la presión, el número de partículas, de acuerdo a la definición de entalpía, esto también debe ser 0. Cuando nuestro sistema esté en equilibrio, la entalpía ya no debe cambiar. ¿Ok? Ven, en el caso reversible es igual a 0, o en el caso irreversible, menor o igual a 0. Si usamos la definición de la energía libre de Helmholtz, que es esta A, y cuyas variables asociadas son la temperatura, el volumen y el número de partículas, también llegamos a la conclusión que un sistema en equilibrio ya no debe presentar cambios de energía libre de Helmholtz. Y por último, el último potencial que conocemos es la energía libre de Gibbs, esta G, y empleando la definición U menos TS más PB, también se obtiene que el delta G o dG, diferencial de energía libre, en el equilibrio es igual a 0. ¿Ok? Ahora simplemente vemos que nuestros potenciales termodinámicos nos dicen que algo debe estar en equilibrio cuando ya no está cambiando. Estos de la du, dH, dA y dG son igual a 0. ¿Ok? Ahora esto, les repito, lo vamos a, o lo pueden repasar en el libro del Dr. Milton, que les compartiré en un momento. Ahora, ya sabemos que para que consideremos que un sistema está en equilibrio, debemos monitorear alguno de estos potenciales termodinámicos. Si podemos encontrar la energía interna y decir que es 0, tenemos que nuestro sistema está en equilibrio, o si encontramos la entalpía y es igual a 0, este cambio, estamos en equilibrio, y así con la energía libre de Helmholtz o la energía libre de Gibbs. Si estos dGs o dA son iguales a 0, consideramos que es un sistema en equilibrio. ¿Ok? Todo esto fue para llegar a estas 4 conclusiones. Bien, ahora podemos determinar también cuáles son los criterios para determinar cuál es el sentido de un proceso espontáneo, es decir, si va a suceder en la naturaleza. Cuando tenemos las variables energía interna, volumen y número de partículas, vimos que el criterio de equilibrio nos decía que la entropía era máxima. ¿Ok?
cuando la entropía de este sistema que estamos verificando llega a un máximo, el sentido espontáneo va a ser, el sistema se va a mover hacia donde la entropía aumente. ¿Ok? Si la entropía aumenta, el proceso va a ser espontáneo. Vean que esto va en concordancia con la segunda ley que nos dice que un proceso solo sucede cuando aumentamos la entropía, o es imposible disminuir la entropía de un proceso, ¿no? La entropía, si sucede un proceso, siempre va a aumentar. Bien, ahora si usamos las variables entropía, volumen y número de partículas, aquí el criterio de equilibrio es que la energía interna sea mínima. Y eso va a suceder cuando el cambio de energía interna se vaya al sentido negativo. Es decir, si este cambio es negativo, va a ser un proceso espontáneo. ¿Ok? Si es mayor a cero, vamos a tener que emplear energía para que sí suceda. Si el delta U es menor a cero, va a ser un cambio espontáneo o un proceso espontáneo. Si usamos las variables SP y N, nos define que la entalpía debe ser mínima y el cambio de H, el cambio de entalpía en el sentido espontáneo, es menor a cero, de la misma manera que lo fue con la energía interna. Y por último, para las potenciales energía libre de Helmholtz, energía libre de Gibbs, el criterio de equilibrio es que esto sea mínimo y el cambio que hubo en ese potencial debe ser menor a cero. ¿Ok? Si es positivo, vamos a tener que invertir energía para que ese sentido cambie. ¿Ok? Pero si son menores a cero, el proceso va a llevarse de manera espontánea y no tenemos que invertir energía. ¿Ok? Así que de esta tabla, lo que queremos llegar a conclusión es que si la entropía aumenta, es un proceso espontáneo. Y si los potenciales termodinámicos disminuyen o son negativos, también son un proceso espontáneo. ¿Ok? Profesor, ¿qué significa delta A? Perdón que me interrumpa. Sí, delta A es el cambio en el potencial termodinámico que llamamos energía libre de Helmholtz. Gracias. Ok. Mm, bien. De nuestra ecuación fundamental, podemos escribir, esta es nuestra ecuación fundamental, ¿no? Todos los cambios de energía interna de nuestro sistema los podemos describir si conocemos el cambio de entropía, el cambio de volumen y la temperatura y la presión. ¿Ok? Ya estaría definido nuestro sistema si conocemos cómo está cambiando esta entropía, cómo está cambiando este volumen. Bien. Ahora, si queremos hacer esto experimentalmente, podemos medir directamente la entropía. ¿Ustedes conocen algún modo de medir entropía directamente?
No. No. No tenemos un entropímetro por ahí. Ahí en el día No. del sábado, ¿no? Bueno, precisamente si queremos usar estas expresiones basadas en la ecuación fundamental, tenemos que adaptarlas a algo que podamos medir y controlar. En este caso podríamos medir y controlar volumen, pero entropía no podemos. Así que tenemos que modificar estas ecuaciones. Vean, aquí despejé el diferencial de S. Y aprovecho o yo conozco la expresión de la energía o el cambio de entalpía. ¿Ok? De delta A y de delta G. ¿Ok? Estas son las definiciones de los potenciales termodinámicos basados en los cambios de las variables termodinámicas asociados a estos potenciales termodinámicos. Ahora, ¿qué expresión de estas 1, 2, 3, 4, 5 expresiones para los potenciales termodinámicos, cuáles se les harían más sencillas para monitorear un cambio experimentalmente? ¿Cuál dirían que es más fácil de controlar y medir dependiendo de estos diferenciales que encontramos en cada uno de los potenciales termodinámicos? Bueno, ya dijimos que el delta S o el cambio de entropía no sería muy... ¿El delta H? A ver, el delta H nos dice que lo podemos conocer si conocemos el cambio de entropía y el cambio de presión. Este sí podríamos Con la conocerlo. energía libre de Gibbs, ¿no? Ok. En el caso de entalpía no podemos conocer el cambio de delta S, así que no tenemos un entalpímetro. Así que este delta H no podemos usarlo directamente para describir a un proceso experimentalmente. A ver, me comentaron que delta G, ¿no? La energía libre de Gibbs. ¿Qué nos pide la energía libre de Gibbs? Que conozcamos el cambio de presión, lo cual sí podemos hacer, ya sea con un manómetro o con algún transductor. Y nos exige también el cambio de temperatura, lo cual pues es sencillo. Así que la ecuación fundamental que podríamos emplear para una situación experimental es la de la energía libre de Gibbs. ¿Ok? También no considero demasiado complicado controlar un volumen, conocer el cambio de temperatura y también emplear a la energía libre de Helmholtz como un criterio para conocer o describir un proceso experimental. ¿Ok? Entonces, energía libre de Helmholtz y energía libre de Gibbs sí nos van a permitir describir procesos. Y todo basado en la ecuación fundamental. La entalpía no, porque nos requiere conocer cambios de entropía, lo cual no podemos hacer directamente. Bien. Sí, Niali. Profesor, entonces, si esas, por ejemplo, son las que se pueden ocupar, Sí. ¿cómo se determinaría la entropía o cómo podríamos usar la entropía? O sea, ¿cómo se podría determinar a partir de esas ecuaciones? Es una muy buena pregunta.
Y es tan buena que la próxima clase les voy a dejar una tarea con respecto a eso. Pero la respuesta está en las transformadas de Legendre. Son unos artificios matemáticos, las transformadas, y en particular las transformadas de Legendre, nos permiten cambios de dependencia. ¿Ok? Por ejemplo, podríamos encontrar, gracias a las transformadas de Legendre, la dependencia de la entropía con la temperatura, o por ejemplo, del volumen a la presión. Si quieren ir adelantando e investigar a las transformadas de Legendre, ahí está la respuesta. ¿Ok? Nos van a permitir, mediante herramientas matemáticas, encontrar cuáles son las relaciones entre estas variables y poder encontrar este delta S o este delta H, claramente. Vale, profesor. Vale. Otra herramienta matemática que vamos a tener que usar se llaman las relaciones de Maxwell. James Clerk Maxwell fue un físico escocés en el cual trabajó mucho tiempo en termodinámica, pero también nos, digamos, construyó la teoría del electromagnetismo. Y su aportación a la termodinámica fue que nos define las relaciones de Maxwell, las cuales nos van a permitir encontrar las relaciones entre estos potenciales termodinámicos, a partir de los que sí podemos predecir y controlar experimentalmente, y poder llegar a las expresiones que no conocemos, como aquí en este caso el delta S o el delta H. Pero eso lo vamos a ir desenmarañando. Bien, por ahora, en esta clase lo que vimos fue cómo usar a las expresiones de la energía interna, entalpía, entropía, Helmholtz y Gibbs, para saber si un proceso es espontáneo y también para saber si está en equilibrio, con las tablas que están en la diapositiva anterior. Bien, todo esto fue para un sistema cerrado. Así que yo creo que la próxima clase vamos a hablar de qué va a pasar cuando, en vez de que sea solo diatérmica, esta pared de nuestro sistema también sea permeable. ¿Ok? Bien. Aquí le vamos a dejar para que repasen estos conceptos. Y les voy a dejar un cuestionario en Edmodo. Para los que nos ven desde el futuro, ese cuestionario, en cuanto vean este video, ya pueden ir a contestarlo. Y también voy a subir las diapositivas de hoy. Creo que les debo las anteriores también. Pero sí, todo va a estar en Edmodo. Bien, voy a dejar de grabar, así que los que nos ven en el futuro, vayan y contesten cuando puedan este cuestionario.